Bienvenido, Gabriel, ¿cómo Hola estás? Gustavo, ¿cómo estás? ¿Y qué temática elegiste? Contanos por qué. Bueno, tengo una hija adolescente y en realidad ella está cumpliendo casi 18 años y está saliendo de la adolescencia ya. Y bueno, y es un poco lo que he aprendido con ella y lo que me ha servido también la experiencia en clínica, el trabajo con adolescentes, pero mucho inspirado en mi propia vida, con mi hija, de lo que he aprendido enormemente con ella y que es una persona muy especial y bueno, y me ha enseñado mucho de la vida ser padre de ella, ¿no? ¿Qué significa tener un adolescente en nuestra familia? A ver, contame. Y significa tener que flexibilizarnos mucho, ¿no? Ajá. Flexibilizarnos mucho, porque si fuera por nosotros manteníamos las viejas estructuras, los viejos funcionamientos y nos quedábamos ahí, nos quedábamos en esos. Ellos nos someten a la presión de ver lo actual, lo que está sucediendo hoy en día, lo que está sucediendo con las generaciones actuales y nos llevan a tener que flexibilizarnos y adaptarnos a la vida actual, ¿no? Claro. Porque ellos son el futuro, ellos son lo que nos está haciendo ver el mundo que viene, ¿no? Con ellos estamos viendo todo eso y bueno, tenemos que aprender que el mundo que le vamos a dejar va a ser mucho de lo que construyamos en nuestras propias vidas con ellos, ¿no? Y el adolescente renueva entonces todas esas estructuras que tenemos nosotros, lo que vivimos, lo que aprendimos y nos vuelve a plantear todo de cero muchas veces, ¿no? Y muchas veces sí, muchas veces nos replantean las cosas, los valores más arraigados que tenemos nos los replantean, ¿no? Y cosas que nosotros dábamos por sentadas, que las tenemos en nuestra vida como creencias Inamovibles. absolutas, inamovibles, y de pronto nos vemos confrontados a que, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo que la vida ahora es así? ¿Cómo que es esto? Claro, ¿Qué claro. está pasando? ¿No? Y siempre rescatamos el mismo espíritu que tuvimos nosotros. También llegamos a un mundo al ser adolescentes y replanteamos todo de cero, ¿no? Sí, pero yo creo que A a ver. los adultos hoy en día la adolescencia les exige más que lo que le exigió a nuestros padres ser adolescentes, hijos de adolescentes. ¿Por qué? ¿no? Porque la adolescencia ha cambiado, entonces no solo nos obliga a adaptarnos a las etapas propias de la adolescencia, sino también de la adolescencia actual. Ajá. Entonces creo que las generaciones pasadas tenían los problemas propios de la adolescencia en generaciones comunes. Hoy en día tenemos los cambios rápidos que están sucediendo en la vida actual y que nos lleva a tener que adaptarnos a cosas que antes creíamos que no teníamos que adaptarnos. Y lo tenemos que hacer en nuestra familia, con nuestros hijos. Claro. Entonces, creo que nos vemos exigidos como padres actuales a más de lo que se vieron exigidos nuestros padres como hijos de adolescentes, teniendo hijos adolescentes, ¿no? Pasa también por un sistema de autoridad que va cambiando también. Antes tenían menos voz y menos voto, como se dice. El adolescente debía obedecer por sobre todas las cosas y hoy no es tan así. Hoy no están así, hoy no te obedeces si no le das razones para que te obedezcan. Si no, no tienen por qué, tienen que obedecerte, no te van a obedecer. Cuestionan más. Cuestionan más, son más libres pensadores que nosotros, Ahí está. piensan por sí mismos más que nosotros. ¿Vos pensás que ya no somos modelos muchas veces ejemplares? Cuando nosotros decimos, pero tenés que estudiar y trabajar, porque es la manera, y te dicen, pero y mira, vos estudiaste, trabajaste y sin embargo no funcionó, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Qué respuesta le das a eso? Bueno, Por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que eso nos exige a nosotros ser buenos ejemplos. Hay que ver que ellos van a aprender, porque eso es una constante que se pasa en las generaciones actuales y en las generaciones pasadas, van a aprender de lo que nosotros somos. Ajá. Y más de lo que nosotros le decimos, y más de lo que nosotros pretendemos que sea la vida. Lo que nosotros somos es lo que le va a enseñar. Claro. Y eso nos exige a nosotros saber cómo somos. ¿Cómo somos? Si realmente lo que somos es lo que predicamos o no. O sirve, o realmente tiene validez lo que decimos. O tiene validez lo que decimos, ¿no? Entonces, ellos van a aprender de lo que nosotros somos. Y bueno, entonces, eso nos exige como padres a ser auténticos y honestos con lo que somos. Muy honestos, Claro. ¿no? Tenemos que ver que si queremos enseñarle algo, tiene que ser lo que vivimos. Si no es lo que vivimos, no lo van a aprender. Claro, la Y credibilidad. y más que te van a decir que, bueno, pero si vos no sos así, Claro. si vos sos otra cosa, ¿qué nadie sabrá? Claro.
Y tiene razón. Y tiene razón. Y tiene razón. Claro. Muchas veces dicen eso, Lo que exactamente. pasa es que antes le obedecían y le decían que No sí, cuestionaban. no cuestionaban y se obedecía. Entonces hoy en día no te obedecen y te cuestionan y quedas Sí. prueba para arriba. Y Pero decir, bueno, tenés razón todavía. tenés razón. Aprendemos de ellos también, Gabriel. Claro que aprendemos de ellos, tenemos que aprender de ellos, sí. Tenemos mucho que aprender de ellos, mucho que aprender de ellos. Es más, precisamos una disposición a aprender de los jóvenes, a aprender de la juventud, ¿no? Los jóvenes nos están enseñando continuamente y tenemos que tener la disposición de un aprendizaje continuo de ellos, continuo, porque es mucho más renovado la vida de ellos que la vida nuestra. Se renueva mucho más rápidamente la vida de ellos que la vida nuestra. Entonces tenemos que tener ese aprendizaje continuo de lo que es la vida de ellos y de cómo relacionarnos con ellos, ¿no? Muchas veces produce angustia en los padres no saber cómo llevar al adolescente, como dicen, no sé qué hacer con él ya a esta altura de la vida, ¿no? ¿Qué consejo le das a esa persona que afloje, que se distienda, que trate de entenderlos? ¿Y por dónde pasa la disciplina? ¿Es tan importante o la comprensión es aún más importante que la disciplina, que era un valor intocable hace un tiempo atrás? Yo creo que la comprensión es más importante que la disciplina, ¿sí? Que la comprensión viene primero y la disciplina después, ¿no? De hecho, yo creo que cuando los adolescentes son así rebeldes o no hay como poner límites, tenemos que encontrar la forma de decir por dónde están yendo ellos, por dónde van ellos, qué es lo que les importa. Muchas veces tenemos que aprender por dónde entrar a lo que queremos hacer, pero siendo auténticos, no manejando las cosas, si no las queremos manejar, se van a dar cuenta y nos van a dar una patada en la cabeza y no nos van a hacer caso. Se cierra. Se cierra. Uno tiene que ser auténtico en el deseo de ayudarlos. ¿Y cuál es la ayuda que precisan? De repente un adolescente está sumergido en una vida, un poco de alcohol, salidas, mujeres, y le da poco corte al estudio, le da poco corte a ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que precisa? ¿Vamos a lograr un cambio tratando de llevar una vida más ordenada de la noche a la mañana? No vamos a lograr un cambio. Sin embargo, si vamos por el lado donde ellos van y decimos, bueno, pero capaz que quiere estudiar algo que lo saca adelante, capaz que esta persona quiere estudiar algo que con ese estudio se va a formar y va a ser una preparación que le va a dar para ver la vida de otra manera, y su vida de divertirse va a tener un segundo lugar dentro de la vida de estudio y de trabajo que pretende, ¿no? ¿Y cómo manejamos los adultos la frustración de que ellos no sean como nosotros queremos o que sean nuestra... ¿Cómo medir y controlar nuestra proyección en ellos, ¿no? Esa ansiedad, mi hijo el doctor, aquella en obra de teatro de Florencio Sánchez, ¿no? ¿Cómo manejamos esa frustración si nuestra hija dice, no, para mí no me interesa lo que vos estudiaste, me parece genial, pero es para vos, no es para mí? Muchas veces los padres como que fuerzan en situaciones y generan un conflicto allí. Sí, se genera un conflicto, sin duda se genera un conflicto ahí, sí. Y ahí yo creo que lo que tiene que hacer la persona, en primera nada, el adulto tiene que respetar la vida del hijo, y respetarla en lo que ella prefiere, aunque no sepa qué hacer con su vida. No importa, tiene que respetar el proceso de elección de qué va a hacer con su vida, qué vocación va a elegir o qué trabajo va a elegir en la vida. Y si no sabe, tiene que respetarle eso que no sabe y que está eligiendo. Entonces, de ese respeto nace el mirarse a sí mismo de otra forma. Uno, al respetar al joven, nace el mirarse a sí mismo de otra manera y cuestionar esos valores, de decir, bueno, mi hijo es doctor, ¿por qué? Porque yo fui doctor y tiene que ser mi hijo el doctor. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que forzarlo a hacer lo que yo quiero? ¿Por qué tengo que forzarlo a hacer lo mismo que yo? Por más que lo haya hecho mi padre y mi abuelo también, ¿no? Entonces, de ese respeto nace la autocrítica, la autoobservación, el mirarse a sí mismo y decir, bueno, pero a ver, esto que vengo manteniendo, ¿está bien? Lo vengo manteniendo durante años y quizás durante generaciones, pero está bien. Si no soy profesional, si mi hijo no es un profesional, ¿qué problema hay si mi hijo no es un profesional? ¿Va a ser un infeliz porque no es un profesional? ¿O puede ser feliz también con otras cosas? Claro.
Claro. ¿no? Nos cuestiona a nosotros, que debemos cuestionarnos primero que a ellos, ¿no? Y en una de esas después podemos llegar a entender y ir un camino por el medio. Claro, el respeto a ellos y el cuestionamiento a nosotros mismos. Ahí El está. cuestionamiento a nosotros mismos. En vez de cuestionarlos a ellos, ¿no? Vinimos de un mundo donde tenés que ser algo, en el sentido tenés que tener un oficio o una profesión. Y está programado para eso, la sociedad funciona así, ¿no? Y a veces el miedo de que nuestros hijos queden allí en el aire nos obsesiona, puede ser, la obsesión es parte del mal Es entendimiento. parte del mal que tenemos los padres, sí, es parte del mal que tenemos los padres. El miedo de lo que le va a pasar. Muchas veces vemos que el mundo es muy difícil y que tiene muchos problemas este mundo y queremos prepararlos a ellos para vivir una vida ante este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, a veces nos obsesiona el miedo de qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con ellos cuando estén solos, cuando estén en la vida, cuando faltemos nosotros, qué va a pasar con ellos. ¿Y ese miedo es válido? El temor es una señal de que algo anda mal, ¿no? El temor no es descartable 100%. El temor hay que escucharlo, hay que escuchar los temores, qué nos quieren decir los temores, ¿no? Claro, que nos advierten. Nos advierten cosas, ¿no? Claro. Nos advierten que hay un peligro, sí, de que él no se pueda manejar en el mundo, pero no nos está advirtiendo el temor de que la forma que nosotros creíamos que manejar la relación con ellos era la correcta. Nosotros creíamos que imponerle nuestras ideas era lo correcto y que ellos la respetaran. Y hoy nos damos cuenta que no es así, que precisan vivir otras cosas y vivir su vida de otra manera para poder hacer eso que queríamos, que era que estuvieran protegidos en el mundo que vivimos hoy en día. Que estuvieran protegidos. Bueno, protegidos está bien, es válido, ese temor era válido, pero ¿cómo? ¿Cómo? Claro. ¿Era mi vieja forma de hacer las cosas o es una manera que tienen que hacer ellos a su estilo, a su manera de vivir en el mundo como ellos aprenden a vivir? Exactamente. Y esa frustración debemos de controlarla porque se trata de nuestra vida y no de la vida de ellos. ¿A qué voy a esto? La vida es de ellos, ¿correcto? Eso sí. ¿Está bien? Eso sí. Y nosotros pensamos que no, que son nosotros y ellos son ellos. Apéndice nuestro. Exacto. ¿Cómo hace un papá para liberarse de ese tema? Y te voy a introducir otro tema muy coyuntural. Lo vemos en todos los medios y todo lo demás, el tema de las adicciones, ¿no? Y el tema de muchas veces la depresión en los adolescentes. ¿Cómo manejar esos temas? Bueno, respecto a lo primero que me decías de cómo manejar en la relación con ellos nuestras frustraciones, bueno, creo que pasa por lo que decía anteriormente, ¿no? De respetarles sus procesos y aprender de ellos, aprender de lo que están viviendo, ¿no? Y saber que podemos tener que cambiar mucho en la forma de hacer las cosas con ellos. Puedes tener que llevar a muchos cambios en la forma de hacer las cosas con ellos. Y cuando los vemos caer, como vos decís, en adicciones o en depresión, entonces ahí nos preocupamos y vemos que las cosas van mal. Son problemas diferentes los de las adicciones que la depresión, pero en el caso de la depresión, en la depresión siempre hay una falta de sentido de la vida, una falta de motivación ahí en la depresión, ¿no? Una falta de una verdadera motivación de vida que nos lleve a estar estimulados para vivir la vida, levantarnos cada día con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas, con ganas de estar en esta vida para aprovecharla, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema así con los jóvenes, tenemos que aprender del problema y tenemos que informarnos sobre el problema y leer, escuchar videos, escuchar a los que saben del tema para saber cómo hacer las cosas. Entonces, en la depresión también tenemos que aprender un poco de lo que es la depresión, ¿no? La depresión tiene una componente de la norma muy fuerte. Debo ser de tal forma, tengo que ser de tal manera, y han introyectado se llama a lo que tomamos de los demás y lo hacemos propio sin asimilar que estamos haciendo algo propio de los demás, sino que lo tomamos como que somos nosotros mismos y no que es algo de otro que viene hacia nosotros. Entonces tenemos introyectados esas cosas, esas normas de lo que debo ser, tengo que ser esto, tengo que ser lo otro, y me enfrento a que no puedo serlo. Entonces me desmotivo y me termino enfermando, ¿no? Entonces
el joven cuando se deprime tiene que ver qué está pensando él que tiene que ser, qué es lo que él cree que tiene que ser en la vida y qué es lo que él quiere ser en la vida, ¿no? Empezar a obedecer a lo que siente y no lo que debe ser. Confiando en que cuando el adolescente haga lo que siente, va a hacer las cosas bien. Claro. Y el padre tiene que confiar que cuando el adolescente haga lo que siente, va a hacer las cosas como tiene que hacerlas. Y confiar en que el hombre es básicamente saludable y que tiene esa salud innata que le dice por dónde guiarse, por dónde dirigirse, que hay que dejarla expresarse, dejarla hablar, dejar que el hombre haga las cosas con un verdadero y auténtico motivo, y entonces la persona va a hacer su bien y el bien de los que lo rodea. Entonces hay que creer en eso, que las personas somos así, básicamente buenas, aunque estemos un poco torcidas en apariencia. Claro, está ese criterio que de los dos lados, ¿no? Uno que dice, bueno, que a golpes se aprende, y otro que dice, bueno, pero yo si puedo evitarle los golpes, le voy a advertir. Pero claro, son los dos extremos. Claro, hasta dónde va esa advertencia y no hay una imposición de cómo hacer las cosas, ¿no? Claro, son los dos extremos. A golpes se aprende, quizás es más grave. Ahí te deslindás, claro, ahí, bueno, que le vaya como le vaya, no tiene nada que ver. Claro. Que se golpee y que aprenda, claro. ¿no? A veces una forma de lavarse las manos en la educación con los hijos es pensar que a golpes se aprende, ¿no? Y siempre cuando decimos a golpes se aprende, estamos evitando el contacto con la persona que nos lleva a confrontarnos a nosotros mismos. En el contacto con el adolescente vamos a estar confrontados a nosotros mismos. Si nosotros imponemos las cosas, no tenemos nada que ver de nosotros, no tenemos nada que cambiar de nosotros, no tenemos nada que corregir de nosotros. Le hacemos lo que hay que hacer según nuestro criterio y punto. Pero en cambio el adolescente nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, nos lleva a mirar qué es lo que estamos haciendo, a mirar si estamos correctos en lo que estamos haciendo. Y eso es el gran desafío. Y ser duro es una forma de evitar ver lo que hacemos nosotros mismos. Es una forma de no responsabilizarnos. Ser aparentemente responsables con lo que hay que hacer, pero no somos responsables con lo que somos. Entonces, si no somos responsables con lo que somos, tampoco somos responsables con lo que debemos hacer. Exacto. Este mundo adolescente, como vos decís, una de sus grandes características que ha cambiado mucho la adolescencia de estos años, con la de los años 2000, con la de los años 70. Los principios, los referentes van cambiando en todo tipo. Vemos, por ejemplo, algo muy destacable como es la indiferencia política, por ejemplo, en los adolescentes, y nos parece increíble. No se preocupan del mundo, no les importa nada, están por fuera de todo. ¿Eso es cierto o ven el mundo de otra manera y valorizan otras cosas que no sea la política? No, ven el mundo de otra manera, definitivamente ven el mundo de otra manera. Nosotros, la política está cansado de la política. Nosotros también estamos cansados de la política, estamos acostumbrados. Tenemos miedo a que, bueno, dejarla de lado. Tenemos miedo a dejarla de lado porque tenemos que la política es necesaria para la vida de la sociedad. Y es real, es necesaria para la vida de la sociedad. Pero también estamos un poco cansados de los problemas de los políticos que dicen y no hacen, ¿no? Entonces, ellos se descreen de eso y le dan descrédito. Sin embargo, creen en otras cosas, pueden pensar mucho más en el beneficio del planeta Tierra, por ejemplo, que lo que piensan los que están haciendo política, ¿no? Y ocuparse mucho más sinceramente, capaz que van sinceramente y se ponen a hacer un voluntariado con tapitas, por ejemplo, juntar tapitas para conseguir algo, claro. Para conseguir ayuda de algo. Y están limpiando el planeta también a la vez. Entonces, hacen cosas y si los dejan, participan de cosas que nosotros no participamos nada. Nosotros hablamos de política, hablamos mucho, sabemos mucho, somos muy capaces. Política de boliche, como le dicen. Política de boliche, sí, pero ellos se consustancian en las cosas que les importan. Y cuando algo les importa de verdad y les está importando de verdad lo que pasa con la tierra, les importa más a los jóvenes lo que pasa con la contaminación de la tierra que lo que les importa a los adultos, ¿no? Porque es el mundo que ellos están recibiendo y con el que van a tener que hacer las cosas, y se dan cuenta que eso les afecta a ellos también. Entonces, son responsables con esas cosas, y son mucho más responsables. Es mucho más fácil ver a un adolescente cuidando de no tirar un plástico en la calle que a un adulto. Es más fácil ver a un adulto tirando plástico en la calle que un adolescente.
Tienen otro eje de preocupación distinto al nuestro. Tienen otro eje de preocupación que ha cambiado, que no es el nuestro, pero sin embargo tienen una preocupación por lo que pasa con todos. Claro. Y así mismo, así como se ven a sí mismos, ven a todos en la humanidad. Y se preocupan por lo que pasa en la sociedad, y se preocupan por los problemas de lo que pasa en Rusia y Ucrania, sí. Y les importa de verdad. Y cuando hablan, son sinceros. Claro. No hablan desde una postura política, proyectando sus problemas personales en la política. Hablan desde la sinceridad de decir, bueno, esto me importa porque es parte nuestra, porque somos todos. Claro. Porque en esto estamos todos. Y les importa sinceramente. Entonces son mucho más sinceros que nosotros. Y realmente tenemos que aprender de ellos cómo preocuparnos por el mundo sin hipocresía. Sin la hipocresía de decir... lo que queda bien, ponele. Lo que queda bien o lo que creemos que hay que hacer porque yo tengo la solución. Claro. Yo tengo la solución a lo que pasa en el país. Claro. Y de repente yo sé que si fuera presidente haría cualquier desastre. Y lo sé. Claro. Que no hace. Pero ellos saben que no pueden ser presidente y no se afectan por eso. Desde su lugar tratan de dar una mano por donde pueden o tomar conciencia de las cosas que hay que tomar conciencia por donde pueden. Hay un proceso donde los niños tienen como superhéroes a sus padres, ¿no? Pero después lo abandonan esa postura, ¿verdad? Y el adulto sigue con la capa puesta y el traje de superhéroe y capaz que le cuesta más al adulto despojarse de eso que al adolescente, y ahí también se genera un conflicto cuando ya no sos el referente de tu hijo. Claro, es así. Y una frustración muy grande también, ¿no? Porque uno desea que sus hijos hagan lo que uno les enseña a hacer, ¿no? Y a veces ellos no hacen lo que uno les enseña a hacer, hacen lo que aprendieron de la vida, y lo que aprendieron de la vida es otra cosa. Entonces uno se frustra mucho porque uno quería que aprendieran lo que uno les enseñó. Entonces nos vemos sometidos a eso, y el modelo de superhéroe del padre es así, ¿no? Es así, ellos están aprendiendo a ver los defectos también nuestros, también están aprendiendo a ver aciertos y virtudes y defectos de nosotros. Están aprendiendo que nosotros tenemos errores y a querernos por encima de nuestros errores, no sin verlos, como hacíamos nosotros. Claro. Ellos están aprendiendo a querernos cuando el adolescente tiene una actitud saludable con sus padres, aprendiendo a quererlos por sobre sus defectos, no incluyendo la conciencia de que tiene sus errores y quererlo igual. Claro. Entonces nosotros, ¿cómo? No soy el superhéroe, no puede ser. No puede ser, claro. Yo no tengo defectos, yo no tengo errores. Claro. Bueno, ¿qué le decimos entonces a la gente que está con esta problemática? Ya abordamos desde las adicciones hasta las frustraciones propias y de ellos. Danos un par de consejos ahí, cómo abordar este tema sin que esto nos genere un gran conflicto, primero con nuestro hijo, nuestro adolescente, sobrino, lo que sea, y después que no nos haga mal a nosotros ni a él. Yo creo que el consejo más grande que tengo que darles es adaptarse, ¿no? Saber adaptarse a ellos y saber adaptarse a los jóvenes y al mundo en el que viven los jóvenes, ¿no? Al mundo de los jóvenes. Saber adaptarnos a ellos, saber flexibilizarnos a lo que ellos hacen. Los problemas más graves vienen de generaciones estructuradas, padres estructurados que no saben comprender la realidad de sus hijos. Padres que viven una realidad rígida donde no ven la vida como es de sus hijos, sino como ellos quieren que sea. Entonces, de ahí surge la mayor parte de los problemas entre adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, adaptarse y ser flexible es el trabajo más importante que tenemos que hacer los adultos con los jóvenes. Así que adaptarse y ser sensibles sin flexibles y sensibles. También, ¿no? También. Es la fórmula, ¿no? Estar atentos a los cambios y ser sensibles, flexibles, sin perder nuestros valores que queremos transmitir. También está esa parte, ¿no? Ahí está. Y saber que podemos transmitir los valores de esa forma, que los valores esenciales se mantienen. La esencia de los valores se mantiene y eso lo podemos conservar. Lo que
qué es lo que creemos que se mantiene en nuestros valores y qué no, ahí tenemos que aprender. Ahí va. ¿Qué es nuestros valores? ¿Qué es lo que queríamos para nuestros hijos es lo que tenemos que mantener y qué es lo que tenemos que cambiar? Ahí está el gran desafío. Bueno, Gabriel, el tema sería para seguirlo charlando mucho más. Quizás hagamos alguna otra parte, desde otro punto, acceder de otro punto, Sí. pero ya tenemos varias cosas para pensar, ¿eh? Así que gracias por estar compartiendo en este video de un tema muy importante que es la adolescencia. Y no olvidarse que fuimos adolescentes, ¿no? Fuimos a ver. Eso es una buena ayuda. Pasamos por eso. Y le dimos unos buenos dolores de cabeza a nuestros papás y nuestras mamás, y ahora nos toca, bueno, tener esos dolores de cabeza, pero no es trágico, ¿verdad? Hay que sacarle un poco de tragedia, ¿no? Hay que sacar un poco de tragedia, sí. Y los adolescentes siguen siendo una bendición en la vida, ¿eh? Sí, y los jóvenes son una maravilla, que hay que aprender de ellos, Exacto. porque son maravillosos y están llenos de entusiasmo por la vida, que no lo tenemos ya nosotros. Y no exento de errores como nosotros, ni más ni Y menos. no exento de errores, sino exento de Exacto. errores. Bueno, gracias, Gabriel. Esto ha sido Psicología para Todos con Gabriel Dalmau, este querido psicólogo y amigo que charla sigue contigo, así tranquilamente, como si estuviera tomando un café, como decimos siempre con él, y te agradecemos y nos reencontramos en el próximo. Por allí en su cabeza y en su corazón, sobre todas las cosas, estará generándose otro nuevo tema para estar con ustedes. Muchas gracias. Chao, Gabriel. Chau, Gustavo.